en el ejercicio número 7 aparece un circuito mixto donde se tiene a R2 y R3, dos resistencias que están en paralelo, y R1 y R4 estarían consideradas en serie. Por lo tanto, para comenzar el análisis de este circuito, debemos determinar un R equivalente entre estas dos resistencias que están en paralelo. Para eso, debemos recordar que en un circuito en paralelo, el R equivalente se determina como 1 partido en R equivalente igual a 1 partido en el número de resistencias que existan en paralelo, más etcétera. Para este caso específico, va a ser 1 partido en R equivalente. A este R equivalente le vamos a llamar R equivalente 1, porque después vamos a calcular otro. Y en este caso sería entre R2 y 1 partido en R3. Sumamos su recíproco. Entonces, 1 partido en R equivalente 1 va a ser igual a 1 partido en R2, cuyo valor es de 220 ohm, y 1 partido en R3, cuyo valor es de 330 ohm. Entonces podemos determinar 1 partido en R equivalente 1 va a ser igual a 1 dividido en 220 más 1 dividido en 330. Es importante que al hacer esta operación, si lo hacen directamente con la calculadora, utilicen paréntesis. Al hacer esto, va a dar un valor que es 7,576. Este valor lo aproximé porque el decimal es periódico, por 10 elevado a menos 3. Y como lo que necesitamos es conocer el valor de R equivalente, despejamos esta incógnita y este valor quedaría dividiendo. Entonces R equivalente 1 va a ser igual a 1 partido en 7,576 por 10 elevado a menos 3. Y 1 dividido en 7,576 exponente menos 3 da un valor de 131,996 ohm. Ese valor también está aproximado. Entonces ya tenemos este R equivalente 1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo vuelvo a dibujar mi circuito, quedaría de la siguiente forma. R1 queda igual, R4 queda igual, y este R equivalente 1 representa a estas dos resistencias que están en paralelo. Y con esto nos queda un circuito en serie. Para poder determinar la intensidad de corriente que tiene este circuito, lo primero que debemos hacer es calcular el R equivalente 2, que va a ser el R equivalente total del circuito. Y esto se obtiene sumando directamente R1 con R equivalente 1 y con R4. R1 tiene un valor de 100 ohm. El R equivalente 1 es el que acabamos de calcular. Y R4, el valor es de 470 ohm. Ahora,
R equivalente 2 corresponde a esa suma 131,996 más 100 más 470. Y eso nos da un valor de R equivalente de 701,996 ohm. Esa es la resistencia equivalente de todo el circuito. Si yo volviera a dibujar mi circuito, lo podría representar con una sola resistencia y ese sería R equivalente 2. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? El voltaje es de 10 volts. Para determinar el valor de I, utilizo la ecuación de siempre. B es igual a I por R y despejo el valor de I y eso va a ser igual al voltaje 10 volts dividido en el R equivalente que acabamos de calcular, 701,996 ohm. Al dividir esto, 10 dividido en ese valor nos da 0,0142 amperes. Ese valor también está aproximado, el decimal es un poco más largo. Ahora, cosas que nunca debemos olvidar en un circuito en serie. En un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica es la misma en cada uno de los elementos y lo que es diferente es el voltaje. Por lo tanto, podemos determinar el voltaje en R4, en R1 y en el R equivalente. Entonces, borramos todo esto y calculamos el voltaje en R1 y eso va a ser como todos los cálculos que hemos hecho, B es igual a I por R. Esa es la ecuación que siempre utilizamos. Entonces, voltaje en R1 es la intensidad de corriente eléctrica, la que acabamos de calcular, porque en un circuito en serie la intensidad de corriente eléctrica es la misma aquí, aquí y acá. Sería 0,0142 amperes por el valor de R1 que es 100. Ohm. Luego, el voltaje en R4, ese voltaje en R4 va a ser 0,0142 amperes multiplicado por 470 ohm. Y el valor del voltaje en el R equivalente 1 va a ser igual a 0,0142 amperes por el valor de el R equivalente 1, que era 131,996 ohm. Ahora calculamos 0,0142 multiplicado por 100 nos da 1,42. Esto es voltaje. Luego, 0,0142 multiplicado por 470 nos da 6,674 volt y
en la última resistencia equivalente, 0,0142 multiplicado por 131,996 nos da 1,874 volt. Sumando estos tres valores, 1,42 más 6,674 más 1,874 nos da un valor de 9,968. Este valor tiene que ser ese valor. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que como uno reduce el número de decimales, va a ser aproximadamente ese valor, pero está muy cercano. Se puede considerar como correcto. Ahora, conocemos el voltaje en R4, en R1 y en el R equivalente. ¿Qué pasa en este R equivalente? Este valor, este R equivalente 1, representa a estas dos resistencias. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Es que el voltaje en estas dos resistencias es el mismo, pero lo que cambia es la intensidad de corriente. El I que circula ahí, al llegar a este punto, se divide en dos valores, I1 e I2. ¿Por qué? Porque en un circuito en paralelo, el voltaje en cada elemento es el mismo, lo que difiere es la intensidad de corriente. Entonces, vamos a dejar anotado el voltaje en R1, sabemos que es 1,42. El voltaje en R4 es de 6,674 volt. El voltaje en el R equivalente es 1,874 volt. Ahora lo que debemos calcular es la intensidad de corriente eléctrica. En R2 que corresponde al I1 y el I2. Entonces, ¿cómo se calcula este I1? Como el voltaje, pero ¿qué voltaje? El que acabamos de calcular. 1,874 volt dividido en la resistencia. ¿Cuál resistencia? R2. Son 220 ohm. Y en el caso del I2 va a ser el mismo voltaje, 1,874 volt, partido en R3, cuyo valor es de 330 ohm. Entonces ahora calculamos I1 e I2. Sería 1,874 dividido en 220 y eso nos da un valor de 8,518, lo vamos a dejar aproximado hasta ahí, por 10 elevado a menos 3. Esto es amper. Y en I2 es 1,874 dividido en 330. Nos da un valor de 5,679, ese valor está aproximado, por 10 elevado a menos 3 amper.
¿Cuánto nos dará la suma de I1 más I2? 8,518 exponente menos 3 más 5,679 exponente menos 3. Da 0,0142 amperes, que equivale a la intensidad de corriente de todo el circuito. Entonces, ¿qué cosa no debemos olvidar? Que en este caso el valor de I total va a ser igual a I1 más I2. En este tipo de ejercicio es un poco fácil equivocarse, pero hay que tener muy claro qué se está calculando en cada caso. Para hacerlo mucho más específico y más claro, para no equivocarse, pueden ir escribiendo paso a paso qué es lo que están calculando. Y con ese paso estaría completo el ejercicio.